Iniciamos nuestro segundo bloque de Agenda Región Hoy conversando con Isaac Ravelat sobre maltrato infantil y protección de la infancia. Llegamos a América en este recorrido que hemos hecho. Bueno, esto no es un problema solo de América del Norte, también en nuestro país se ve crímenes protagonizados por adolescentes. Estos tiroteos que hemos visto en América del Norte, ¿usted qué opinión le merece el tema de la responsabilidad penal de estos jóvenes? ¿Deberían ser más estrictas las leyes con ellos? Yo creo que caer en eso, además precisamente ahora, ¿no?, en el país vecino, en Argentina, hay un debate enconado estos días, porque aparece en los medios de comunicación, que es lo típico que suele suceder, un adolescente que tiene 12 años que ha cometido un asesinato a través de un tiroteo a otros dos adolescentes. Entonces la sociedad argentina está indignada porque, igual que sucede aquí en Chile, ¿no?, la edad de responsabilidad penal es los 14 años, entonces ¿cómo se va a dejar impune, ¿no?, un hecho delictivo a esa edad, a los 12 años, ¿no? Entonces hay sobre todo grupos más conservadores que están exigiendo una reducción de la mayoría de edad penal hasta los 12 años, como por ejemplo sucede en Reino Unido, para poder que sean imputables y que puedan responder esos adolescentes. Yo creo que con eso poco vamos a conseguir, ¿no? Si no, realmente ahí está claro que tendríamos que ir un poquito más allá. ¿Y qué le pasa por la cabeza a un adolescente o un preadolescente para que con 12 años, 11 años, decida empuñar un arma, del tipo que sea, y terminar o agredir a otro compañero, ¿no? Yo creo que el tema es más en qué sociedad, ¿no?, o en qué contexto se está socializando ese niño. Claramente para que a nivel social genera indignación que quede precisamente sin castigo o sin el castigo al que estamos acostumbrados. ¿Cómo entonces hacer esa? Es difícil decirle a la sociedad, hombre, hay que ver primero qué ha pasado con este chico y dejarlo impune. Sí, claro, pero el problema es que si entramos en ese debate y nos fijamos en el alarma social que genera y no lo pensamos de una manera más fría, es que amaneceremos dentro de una semana con un niño o una niña de 8 años que ha realizado un acto delictivo de estos que aparecen en los medios, entonces volveremos a decir que con 12 años no es suficiente, sino que tenemos que reducirlo a 8, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que así no se debe legislar, ¿no? Es decir, hay que pensar en cierta medida que una persona con 12 años, la respuesta que tiene que dar el sistema cuando ha cometido un hecho delictivo es intervenir con respecto a él de una manera distinta. No creo que arreglemos nada creando o ampliando las plazas en centros penitenciarios de adolescentes, porque realmente, y muchos de los chicos que han pasado y con los que tenemos la oportunidad de trabajar han pasado por esos centros de justicia juvenil por encima de los 14 años, ellos mismos nos acaban diciendo que esos centros acaban siendo casi que escuelas de delincuencia, ¿no?, que aprenden más, ¿no?, en ese centro, salen peor realmente de lo que llegaron a entrar, ¿no? Por lo tanto, de poco sirve que les tengamos aparcados, ¿no?, de la sociedad durante un periodo de tiempo y que luego abramos las puertas de ese centro penitenciario o de ese centro de justicia juvenil y vuelvan a estar otra vez, sin haber sido resocializados, en una sociedad y a esperar a que cometan otro hecho delictivo como adultos ahora y acaben en un centro penitenciario de adultos. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo y perdiendo recursos en ese sentido, ¿no? Hagamos una breve pausa en mi país, en Colombia, donde en 2016 murieron 56 niños por desnutrición, murieron de hambre, específicamente en La Guajira. Más de 1000 fueron diagnosticados con desnutrición. Y uno ahí se pregunta, usted como abogado, ¿dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde está la UNICEF? ¿Dónde están las Naciones Unidas? Sí, yo siempre, y ahora siendo políticamente incorrecto, ¿no?, yo siempre he dicho que creo mucho más, ¿no?, la gente que trabajamos en temas de niñez apostamos o creemos mucho más en entidades locales, pequeñas entidades, asociaciones, fundaciones, ONGs locales y que hagan un trabajo directo sobre el campo, que en las grandes instituciones, ¿no? Uno que, por suerte o por desgracia, tiene la oportunidad o que colabora con UNICEF, Naciones Unidas, ¿no?, esos grandes, esos macroinstituciones u organismos. El problema es que, sin cuestionar la tarea que hacen sus profesionales, que son muy buenos, sí que por el camino a veces se quedan los recursos, queda toda una cuestión más política, de marketing, de imagen, y a veces es verdad que no podemos llegar, ¿no?, al niño o la niña que tiene esa situación de necesidad del tipo que sea, e intervenir con ese niño, con esa familia, ¿no? Y también no deja de ser curioso, porque hablamos de casos de malnutrición, pero si lo vemos también al otro extremo, que también es una vulneración de los derechos del niño, la sobrenutrición en este caso, ¿no? Y la obesidad. Claro, la obesidad infantil, que es un fenómeno mundial
que también es un maltrato al niño en ese sentido, ¿no? Desde los medios de comunicación, la publicidad, la falta de educación por parte de los padres, de los propios chicos, que en el vídeo además aparecen, que algunos lo decían, ¿no? El tema de la nutrición adecuada, ¿no? Alimentos adecuados. Alimentos sanos, exacto, ¿no? Pues ahí también tenemos un claro maltrato que no llama tanto la atención como la desnutrición, pero que está prácticamente al mismo nivel, ¿no? Porque eso acaba produciendo enfermedades que afectan directamente a los niños. Por supuesto. Llegamos a Chile, profesor. 865 niños han muerto en los últimos 11 años, niños a cargo del CENAME. Y entrevistamos precisamente a la directora regional de esta institución. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros son acciones concretas. Primero, prestando todo el apoyo posible a Fiscalía, de acuerdo a requerimientos, de acuerdo a solicitudes. Todo se le entrega a Fiscalía, todo lo que ellos requieren para poder esclarecer las situaciones. Y segundo, por supuesto, agudizando supervisiones, instalando más personal en los centros de administración directa, agudizando el sistema de supervisión tanto fin de semana, nocturna. Esas son las acciones en concreto que nosotros como servicio estamos poniendo a disposición para poder esclarecer esta situación. Ana Cecilia Retamal estaba conversando con nosotros, directora regional del CENAME. Usted constantemente realiza visitas a centros de infancia. ¿Usted realmente ve algún cambio en estos centros luego de esta grave noticia de la muerte de los niños que nos remeció a todos en Chile? Sí, bueno, quiero decir dos cosas en ese sentido. La primera, que llama mucho la atención, esos 800, más de 865, ¿no? En los últimos 11 años. Pero yo le soy muy sincero, ¿no? Yo que tengo también la fortuna de visitar muchos hogares de niños, me extraña que la cifra sea tan baja. Y hay que decirlo, porque si uno se pasea, ¿no? Y ve, ¿no? Lo que sucede en alguno de esos centros, lo que le extraña es que la cifra no sea más alta, ¿no? Porque hasta que ha tenido que aparecer esa cifra tan escandalosa, ¿no? Para que parezca que ahora nos hayamos puesto unos lentes para ver la realidad que realmente, o ver realmente lo que estaba sucediendo. Y a lo que me refiero con me extraña que a lo mejor la cifra no sea más alta, es que algunas de las condiciones, ¿no? De algunos de estos hogares o de estos centros no son las adecuadas para poder atender a esos niños, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, algo tan sencillo como si tenemos un centro donde están viviendo niños de, bueno, que pongamos tienen un rango etario de 8 a 10 años, que lo normal es que sean movidos, que corran, que se muevan, y por ejemplo tenemos una piscina, una pileta vacía, sin ningún tipo de mecanismo de protección, pues lo más lógico, y no iluminado, por poner un ejemplo, lo más lógico es que los niños se caigan dentro. O si hay una construcción, hemos intentado construir un pabellón aledaño y no hemos terminado de construir el pabellón y resulta que lo tenemos a medio de construir, están los hierros que salen por todos lugares, lo más fácil es que un niño, pero no un niño que esté en un hogar, sino cualquiera de nuestros hijos o sobrinos corriendo por allí, también se dañe y pueda tener un accidente. Es decir, en lugares donde tendría que haber una particular protección, porque es un lugar donde se agrupan un número importante de niños, no existe. Por tanto, va a haber cambios, esperemos que sí, en el 2017, realmente desde que hubo esa inyección económica, ¿no? Por parte de la presidenta hasta ahora enero del 2017, ha transcurrido muy poco tiempo, pensemos en positivo y de momento yo todavía no he visto, ¿no? Que se hayan generado esos cambios, pero confiemos que a lo largo del 2017 sí que se produzcan. Respecto al trato a estos niños y adolescentes por parte de los cuidadores, directores de este centro, ¿usted observa mejoras o tiene alguna situación que le preocupe? Bueno, a veces me preocupa, a veces la gran mayoría de profesionales son grandes profesionales, muy motivados, pero a veces sobresaturados por la realidad que les rodea, ¿no? Es decir, la ratio de niños en los centros están sobreocupados y por lo tanto el profesional no puede atender las necesidades de cada uno de esos niños. Cada niño tiene, particularmente un niño que haya sufrido maltratos o que haya sufrido situaciones de negligencia, cada niño es un mundo, ¿no? Y tiene que ser tratado de una forma muy particular, ¿no? Para cubrir esas carencias afectivas que probablemente está trayendo, ¿no? Encima. Claro. Y por lo tanto los profesionales llegan a frustrarse porque por la amplia ratio de niños que tienen no pueden atenderlos de manera adecuada a cada uno de ellos y entonces a veces se descontrola, ¿no? Y ahí se genera un fenómeno muy habitual, ¿no? del personal que trabaja en esos centros que en Estados Unidos se llama el burnout, que es esa sensación de quemarse el profesional muy rápido. Entonces también hay una gran movilidad de profesionales, lo que genera que también para los niños eso es muy traumático, porque cuando han generado una red afectiva de confianza con un educador, ese educador poco tiempo después es cambiado y de nuevo se tiene que volver a construir ese vínculo
y eso genera situaciones de que el niño se siente a veces ese perfil de niño como muy abandonado, se cierra en su mundo, ya no quiere abrirse a un educador, dice, ¿para qué me voy a abrir si en 2 meses me van a cambiar de persona? Y entonces, Profesor, muy breve antes de terminar nuestro programa, a su juicio, ¿qué es lo que falta en Chile para mejorar este sistema de protección de menores? yo creo que, y eso soy muy radical, lo primero que haría es algo muy sencillo pero muy complicado al mismo tiempo. Eliminaría el nombre Sename. El Sename ya tiene Servicio Nacional de Menores, le cambiaría el nombre. Parece una tontería, pero no lo es. Actualmente, si se fija, cualquier ciudadano del día a día, si usted le habla del Sename, ya se asusta. Porque el Sename sigue siendo esa institución ya manchada por esas cifras, manchada por casos que han aparecido en todos los medios, que todo el mundo conoce, y por lo tanto es una institución que le va a costar muchísimo, con esa terminología, cambiar imagen y generar confianza. Por pero tanto, con el cambio de nombre no solucionamos nada. No soluciona, pero el cambio de nombre sí que puede, hay que darle hay que cambiarlo de arriba abajo en ese sentido. Por ejemplo, yo algo muy claro administrativizaría, y parece que en ese sentido van las reformas que se quieren introducir en Chile, administrativizaría el sistema, es decir, que el sistema de protección a los niños deja de ser judicializado y pase a ser la administración la que gestione la protección de esos niños, para con ello conseguir un sistema mucho más ágil y mucho más rápido. Más recursos, me imagino. Por supuesto que más recursos, pero los recursos a veces nos amparamos en que no tenemos recursos. Luego también que la sociedad chilena en general, esos no son niños solo del Sename, son niños chilenos, y por lo tanto deberían de preocupar no solo cuando hay una muerte de un niño, sino en general, ¿no? Deberían de preocupar a toda la sociedad chilena, y que la sociedad chilena presione al organismo público. Se nos acabó el tiempo. Isaac Ravelat, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes también, nos veremos la próxima semana.